Bienvenidos a Rehabilitación y Expertos, un espacio creado para responder a las preguntas más frecuentes de nuestros pacientes en el consultorio y abordar temas de gran interés para todos. Soy el Dr. Tonatiuh Ávila y en este episodio hablaremos sobre rehabilitación y enfermedad renal. Para ello me acompaña la doctora Yareli Villegas, nefróloga y experta en salud renal. Yareli, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Tonatiuh, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio contigo, con tus suscriptores y con todas las personas que están interesadas en su salud. Espero que de esta encuesta, de esta plática que tengamos, pues todas las personas puedan conocer un poquito más de los cuidados que deben tener para su riñón. Sin duda así será, y precisamente para comenzar me gustaría preguntarte, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad bastante común, muy prevalente en nuestro país, y es una enfermedad que por desgracia se diagnostica quizá en etapas muy avanzadas. Decimos que tenemos enfermedad en el riñón cuando tenemos alguna alteración, ya sea en la estructura del órgano o en la función. Puede estar una de las dos, no es necesario que estén las dos condiciones presentes. Y le damos el apellido de crónica cuando esta alteración ha persistido más allá de 3 meses. Lo importante de esto es que entonces se vuelve una enfermedad irreversible, una enfermedad que únicamente está sujeta a controlarse y que con el paso del tiempo tiende a haber un deterioro. Frecuentemente escuchamos mucho sobre el tema, pero yo también quiero cuestionarte en este episodio, ¿qué causa la enfermedad renal crónica? Son muchas las causas de la enfermedad renal. Sin duda alguna, la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica en México, y lo lamentable es que es una causa totalmente prevenible. Si pudiéramos controlar a tiempo esta patología, evitaríamos mucho que se pudiera presentar algún daño en el riñón. Sin embargo, no es la única. Otra de las causas es el abuso de ciertos medicamentos de uso común para el dolor, que en ocasiones desconocemos los efectos adversos. Entonces, la automedicación, el consumo de productos de homeopatía, de herbolaria, otras enfermedades crónicas tienden a afectar el riñón. El riñón es un órgano muy especial porque finalmente cuando tenemos alguna patología en el cuerpo, tarde o temprano puede haber alguna consecuencia en el riñón. De manera que el objetivo es poder tratar todas las enfermedades, y dependiendo del grupo etario es entonces que nos vamos a enfocar a cuáles pueden ser las causas más probables que lo hayan llevado a tener un padecimiento en el riñón. Cuando hablamos de países con alta prevalencia de diabetes, podemos considerar entonces que hablar sobre enfermedad renal crónica es hablar sobre un tema de sumo interés para esa población. Sabemos que cada paciente es diferente, Yareli, pero ¿qué síntomas produce la enfermedad renal crónica? Bueno, cuando tenemos un problema en el riñón, como mencioné anteriormente, los síntomas no suelen manifestarse hasta etapas muy avanzadas en la enfermedad. Dependiendo de la causa que llevó al paciente a tener la enfermedad en su riñón, van a ser los síntomas. Por ejemplo, es muy común que en pacientes jóvenes la principal manifestación sea el cansancio, ¿sí? Esta sensación de ya no rendir en las actividades del día a día, y también algo que se puede presentar es un cambio de coloración en la piel debido a la anemia que se produce cuando tenemos ya una enfermedad en el riñón, y de lo más común, una hinchazón o edema de miembros inferiores. Cuando las personas comienzan a notar que las piernas se hinchan, los párpados, la cara, pues esto ya es un dato que sugiere que el riñón probablemente no esté funcionando de manera adecuada. Y desde luego lo que es más común para las personas, el ver espuma en la orina. Ese es un dato de alarma que debe motivar al paciente a buscar atención médica. El riñón es un órgano vital, y creo que cuando hablamos de órganos vitales nos obligamos a actuar lo antes posible cuando se presenta cualquier tipo de enfermedad. ¿Cómo se trata actualmente la enfermedad renal crónica? Bueno, algo que siempre comento con los pacientes es que no existe como tal
un medicamento específico para el riñón. Y quiero recalcar esto porque cuando las personas reciben el diagnóstico de enfermedad renal crónica, evidentemente este diagnóstico, este duelo por la pérdida de la salud, pues lleva a las personas a buscar información en cualquier lugar, en cualquier fuente, y es muy común encontrar sobre productos milagrosos o mágicos que pueden regenerar o rejuvenecer el riñón, ¿sí? No existe un tratamiento como tal. El tratamiento para una enfermedad en el riñón, número uno, es corregir la causa. Si logramos corregir el padecimiento que deterioró ese órgano, es decir, si la causa es diabetes, el objetivo es tratar la diabetes, tener nuestras cifras de glucosa en metas. Si la causa fue el abuso de algún medicamento, suspender de inmediato el medicamento. Cuando ya, sin embargo, el riñón tiene un daño que lo lleva a presentar complicaciones como es anemia, acidosis en la sangre, alteraciones en el metabolismo de los huesos, este problema que desarrollamos para el control de la presión arterial o el manejo del volumen, pues entonces ya tendremos que dar un tratamiento dirigido a cada una de las complicaciones. Eso es lo maravilloso del riñón. El riñón es un órgano que cuando falla, eventualmente van a encontrar repercusiones en el resto de los órganos. Por eso creo yo que es el órgano más maravilloso y completo. Pero no existe un tratamiento específico para el riñón. Se tratan las causas y las complicaciones. Recientemente platicaba con algún grupo de compañeros de la universidad sobre cómo la medicina preventiva cada vez ha tomado más fuerza en las diferentes áreas de especialidad médica. ¿Es posible, Yareli, prevenir la enfermedad renal crónica? Totalmente. Como bien mencionas, la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Cada día conocemos más mecanismos de daño a cada uno de los órganos, la manera en la que se producen las enfermedades, y por fortuna el daño en el riñón no es la excepción. También podemos prevenirlo. Hay ciertas cosas que todos debemos hacer desde ahora, ¿no? No esperarnos a desarrollar alguna enfermedad. Lo que todos sabemos, tener estilos de vida saludables, una dieta o una alimentación adecuada, realizar actividad física de forma periódica, evitar el consumo de sustancias tóxicas, nocivas, como el exceso de alcohol u otro tipo de drogas, no automedicarse y sobre todo tener esta cultura de prevención, no esperar tener alguna enfermedad para acudir con el médico de forma periódica, sino tener esta cultura de acudir de forma rutinaria para cerciorarnos de que no tenemos ninguna patología, ¿sí? Entonces, como mencionaba, si la diabetes es la principal causa de daño en el riñón, desde luego que mantener un peso saludable y tener estilos de vida saludables, pues pueden ser un factor muy importante para evitar que yo desarrolle una enfermedad en el riñón. Si por el contrario yo ya tengo una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, por ejemplo, diabetes, hipertensión, alteraciones en las grasas en la sangre, las dislipidemias o alguna enfermedad metabólica, pues entonces el seguimiento y el tratamiento oportuno de esa enfermedad es lo que va a cambiar la historia o el pronóstico de la persona en general. Si nosotros nos esperamos a que la enfermedad avance, invariablemente en algún momento el riñón va a tener un daño que ya va a ser irreversible, ¿sí? Existen también situaciones que no son totalmente prevenibles. En pacientes jóvenes es muy común que exista algún tipo de daño genético, hereditario, sobre todo glomerulopatías o tubulopatías que no son del todo prevenibles, pero que si diagnostican a tiempo, pues entonces podemos hacer que, aunque la persona tenga una enfermedad renal crónica, no sea una enfermedad en etapas terminales, aunque no nos gusta mucho esta palabra. Las personas suelen asociar enfermedad renal crónica con diálisis. Sin embargo, yo puedo tener una enfermedad renal crónica y estar muy lejos de requerir una terapia de diálisis. Entonces, sí es prevenible. Existen muchas cosas que se pueden hacer, pero lo principal es conocer al enemigo, conocer cuál es la causa que puede hacer que yo tenga algún problema en el riñón. Hay muchas comunidades, por ejemplo, donde las personas están expuestas
a muchos factores que pueden desencadenar un daño en el riñón y no son muy conscientes, ¿sí? Por ejemplo, poblaciones donde el agua común contiene una alta cantidad de metales pesados. Esto es gravísimo porque esto es lo que hace que las personas desde etapas muy tempranas en la vida desarrollen un problema en el riñón. Entonces, en este caso no se debe a enfermedades crónicas, no es por diabetes, no es por una hipertensión descontrolada. En realidad pueden tener un estilo de vida adecuado, pero el consumo de estos metales en el agua es un factor que desconocen y que al final lleva a tener un daño en el riñón muy importante. La conclusión de esta charla entre amigos, pues era que la medicina preventiva era lo mejor para todos, ¿no? Porque sale mucho más económico para el propio paciente, pero también para el sector público como para el sector privado, tratar una enfermedad cuando no está manifiesta. Sin embargo, pues bueno, qué preocupante es que muchas veces desconocemos las características de nuestro contexto, de nuestro medio ambiente, y podemos estar expuestos a una enfermedad tan delicada como lo es la enfermedad renal crónica sin tener conocimiento de ello. En rehabilitación se habla mucho de medicina regenerativa. ¿El riñón se regenera? No, el riñón como tal no se regenera, pero sí quiero hacer una distinción muy clara en estas cuestiones. Cuando nosotros tenemos un factor, por ejemplo, diarrea intensa, deshidratación por vómito, algún proceso infeccioso, cuando tenemos una enfermedad muy severa, como ha ocurrido con algunas infecciones como COVID, por ejemplo, esto puede hacer que el riñón se dañe de manera temporal en diferentes grados. Si yo quito este causante o este factor desencadenante a tiempo, es muy probable entonces que el riñón pueda recuperarse. Como cualquier órgano en el cuerpo, pues tiene mecanismos de recuperación, ¿sí? Pero si este daño fue muy importante, tampoco existe la garantía de que se vaya a recuperar al 100%. Cuando existe un daño que se puede recuperar porque duró poco tiempo, porque se corrigió la causa o porque se trató de manera oportuna, estamos hablando de un daño agudo, una lesión renal aguda. Sin embargo, cuando yo tengo un daño que ya fue más intenso, que no se detectó a tiempo, que por lo tanto no se trató a tiempo y que ya me ocasionó alteraciones estructurales o alteraciones más intensas en la función, es entonces que ya queda como un daño crónico. Y lo que podemos hacer es tratar de frenar el daño o hacer que progrese de la forma más lenta posible, pero no vamos a poder recuperarlo, no se va a regenerar. Es por esto que yo considero que es muy importante cuando nosotros tratamos a los pacientes en consulta, ser muy claros y específicos respecto al tipo de daño. Porque es muy común que cuando un paciente recibe un diagnóstico de enfermedad renal crónica, alguna persona, algún conocido, le comente algo como: yo conozco a una persona que tenía un daño en el riñón, que incluso llegó a requerir diálisis, pero ahorita se tomó unas pastillas y está como si nada. Ya no necesita diálisis, ya ni siquiera toma medicamento y está controlado. Y eso puede dar la falsa idea de que las pastillitas mágicas o el remedio milagroso que tomó fue el que ocasionó o el que logró, vaya, que su riñón se recuperara. Sin embargo, no es por el medicamento que el paciente consumió, es porque el tipo de daño estaba destinado a ser agudo y se trató a tiempo, pero no siempre es el caso. Entonces, cuando ya es un diagnóstico de enfermedad renal crónica, ya no se puede regenerar el riñón, no se puede recuperar. Razón de más, sabiendo que no hay esa posibilidad de regeneración, pues de atender lo antes posible cualquier problema que en los laboratorios que de rutina podemos hacernos en nuestros checkouts anuales, pues con los profesionales de la salud renal, con los nefrólogos. Yo creo que en México, como en otros países de Latinoamérica, muchas personas prefieren atenderse con medicina naturista. ¿Cuál es el efecto del uso de la herbolaria en la enfermedad renal crónica, Yareli?
La herbolaria es, diría yo, que uno de nuestros principales enemigos, ¿sí? Es una causa de daño en el riñón. ¿Y cuál es el problema de esto? La población en general tiene esta concepción errónea de yo prefiero no tomar medicamentos porque me pueden afectar el riñón, entonces me voy por algo natural, ¿sí? Y he escuchado innumerables plantas, por ejemplo, espada del rey, palo azul, diente de león, uña de gato, lengua de suegra, moringa, infinidad de remedios y cada día son más, ¿no? Entonces, es muy difícil para las personas comprender cómo algo que es natural les puede afectar el riñón. Yo siempre les digo esto: si yo voy a la farmacia y compro cualquier medicamento, pues en la cajita vienen efectos adversos, ¿no? Efectos secundarios, y yo sé o tengo la tranquilidad de que ese medicamento fue estudiado con un rigor científico en un laboratorio, fue después probado en animales. Si no pasó nada extraordinario, pasa a probarse con personas reales, y si no existe ningún efecto devastador, pues bueno, ya sale al mercado, y aún así, después de que el medicamento está a la venta, hay un periodo de farmacovigilancia, porque existen efectos que quizás se van a presentar después de mucho tiempo. De forma que si algo me sucede, yo tengo una empresa que me respalda el efecto que el medicamento me haya causado. A diferencia de cuando las personas acuden a algún lugar y compran una matita de alguna planta, un manojito de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta planta no está estudiada. Yo no dudo que tenga algún componente benéfico, pero vaya, no podemos saber con exactitud si además de ese componente maravilloso estamos ingiriendo otra serie de sustancias que puedan ser perjudiciales para la salud. No podemos controlar la cantidad en la cual lo estamos consumiendo, y bueno, si algo me sucede, finalmente fue mi decisión haber consumido este producto. Entonces, la herbolaria es una de las causas más frecuentes de daño en el riñón, y tristemente no nada más en el riñón, sino que también puede causar efectos tóxicos a nivel hepático. La recomendación, por tanto, es nunca consumir ningún tipo de herbolaria y no automedicarse. O sea, si no recetamos medicamentos que ya están estudiados, si no tienen una indicación precisa, pues mucho menos este tipo de productos. Y los pacientes lo que deben tener en claro es que uno como médico finalmente les va a prescribir el medicamento que sea realmente necesario, en la dosis mínima necesaria para alcanzar el efecto terapéutico que queremos y por el tiempo que lo requiera. No vamos a hacer abuso de medicamentos. También es algo en lo que estamos pues en contra como nefrólogos, y creo que cualquier profesional de la salud, en esta cuestión de la polifarmacia. Así que espero que los pacientes y las personas en general que están escuchando esta información se queden con esta tranquilidad de que los medicamentos bien indicados no van a ocasionar un problema en el riñón. Y al contrario, la herbolaria, que creemos que es como un remedio maravilloso y que no tiene falla, pues es todo lo opuesto. Es decir, un medicamento que se puede considerar, bueno, no un medicamento, una sustancia que se puede considerar no es nociva para la salud por ser de origen natural, puede terminar produciendo un daño en los órganos vitales más importantes de nuestro cuerpo. Qué buen ejemplo para recordar lo importante que es no seguir la recomendación de la comadre, del compadre o del vecino. Así que es. Con mucha frecuencia se sienten médicos y nos hacen recomendación de algún medicamento o alguna sustancia que a ellos les haya funcionado. Creo que una de las preguntas que más frecuentemente he escuchado entre mis pacientes, pero también entre mis familiares y amigos, es ¿en qué momento un paciente con enfermedad renal requiere tratarse con diálisis? Sí, es definitivamente de las preguntas más frecuentes porque es lo que más nos preocupa, ¿sí? La diálisis la debemos entender como no como un sinónimo de sentencia de muerte, que las personas así lo conciben, ¿no? Creen que si el médico les dice que requieren diálisis,
es el final y ya no hay más que hacer. Realmente la diálisis es, al igual que el medicamento farmacológico o un plan nutricional adecuado, es simplemente otro pilar del tratamiento. Evidentemente requiere disciplina, requiere compromiso, es un cambio de vida para el paciente, para sus familiares, repercute en su ambiente laboral, educativo, en muchas esferas de su vida. Pero es algo que se ofrece en el momento en donde el daño en el riñón ya llegó a un punto donde no puede ser controlado únicamente con medicamentos. Entonces, la diálisis se ofrece con la intención no nada más de hacer que el paciente viva más tiempo. Lo que queremos también y sobre todo es garantizar que los años que vaya a vivir los viva con la mejor calidad posible. En el contexto de pacientes con enfermedad renal crónica, solemos indicar la diálisis cuando tienen aproximadamente una función renal de un 6 a un 7%. Obviamente hay que individualizar cada caso, pero si es un paciente que el diagnóstico se hizo de manera temprana, que ha llevado seguimiento, que podemos saber qué tanto avanza su enfermedad con el paso del tiempo, si no tiene ningún síntoma, cuando funciona entre 6 y 7%, es momento de ofrecer la terapia, no de hablar de ella, ¿sí? La diálisis y el posible requerimiento de la misma es un tema que se debe tocar con el paciente de manera mucho más temprana, para que puedan asimilarlo, que puedan aclarar sus dudas. Pero sí la ofrecemos ya para iniciarla cuando funcionan 6 a 7%. ¿Por qué? Pues con el objetivo de poder hacer todo de manera planificada. Todo lo que se hace de forma urgente, definitivamente hay más probabilidades de que algo se complique, que algo salga mal. Cuando es un paciente que, por ejemplo, sus riñones funcionan todavía 10, 9, 8%, pero ya tiene bastantes síntomas, entonces, independientemente de la función del riñón, es momento de comenzar diálisis. ¿Cuáles son estos síntomas que puede tener el paciente? Uno de los más comunes es, por ejemplo, un sabor metálico en la boca de forma constante, que es producto de una acumulación de toxinas que el riñón ya no puede eliminar. Y todo es como una cascada. Este sabor metálico en la boca obviamente cambia la percepción de los sabores de la comida. Y entonces las personas empiezan a perder el apetito, empiezan a sentirse más desgastados, pueden tener también una fatiga crónica, es decir, antes podían subir hacia un segundo piso en sus casas sin ningún problema y ahorita les cuesta bastante trabajo. Es común también que tengan una sensación de comezón de forma generalizada, que empiezan a tener sangrado en las encías durante su cepillado dental, sangrado por la nariz, por la pipí, por la popó, o puede ser un problema de exceso de líquido. Están demasiado edematizados y esta hinchazón en su momento puede ser únicamente en las piernas porque son las zonas de declive y por gravedades que ahí se acumula, pero cuando ya es muy intenso el problema, este líquido comienza a acumularse en los pulmones, en el corazón y ya comienzan con dificultad para respirar. Entonces hay pacientes que incluso no pueden dormir totalmente acostados, sino que de repente necesitan 2 almohadas, 3 almohadas, hasta que llegan a tener que dormir totalmente sentados, porque si no, esta sensación de ahogo pues es bastante difícil, ¿sí? Entonces, el ofrecer la diálisis cuando el paciente está asintomático y con esta función ya muy disminuida es precisamente para evitar que lleguen a desarrollar toda esta serie de síntomas. Otra cosa que sucede mucho, pues los electrolitos se alteran demasiado y uno en específico que nos preocupa mucho es el potasio. El potasio es un electrolito que debe manejarse dentro de un rango muy estrecho. Entonces, cuando ya existe una elevación, incluso por pequeño que pueda parecer, son niveles ya tóxicos para el corazón y una persona puede estar platicando tranquila con la familia en la cena y de repente tener un infarto fulminante y fallecer. ¿Qué más puede suceder? Alteraciones del estado neurológico. Empiezan con desorientación, empiezan a ver personas que no están, pueden tener convulsiones, pueden quedar en este estado de inconsciencia
Y precisamente cuando tú quieres que el paciente no tenga que vivir toda esa historia, ofreces la diálisis en una etapa oportuna. El problema es que muchos pacientes dicen, pero ¿por qué me tengo que dializar si yo me siento bien? Todavía orino, puedo comer bien, no pasa nada, no quiero diálisis. Pues el problema finalmente es que tarde o temprano van a desarrollar los síntomas. Y también algo que quiero aclarar, orinar en una cantidad abundante, orinar 2-3 litros al día, no quiere decir que mi riñón esté siendo capaz de eliminar toxinas. Probablemente mi riñón conserva la capacidad de eliminar líquido y eso es muy bueno en cuanto a síntomas, pero las toxinas se siguen acumulando. Entonces, esperar demasiado no es una buena idea. La diálisis es un tratamiento que se debe ofrecer no muy antes y no muy después, justo en el momento oportuno. Por eso es que invitamos mucho a las personas a que tengan este seguimiento con su nefrólogo de forma periódica y que no nada más acudan pues cuando sienten que algo está mal. En relación con esto mismo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento dialítico en pacientes con enfermedad renal crónica, Yareli? Bueno, este tipo de diálisis se conoce comúnmente como terapia de reemplazo. Quiero aclarar que nada, absolutamente nada reemplaza como tal la función del riñón. A mí me gusta decir que son terapias de soporte. Tenemos 3 opciones. La ideal es un trasplante de riñón, que puede ser de un donador vivo, de un donador cadavérico. Pero es un proceso que requiere un protocolo amplio de estudio a fin de que todo salga de la mejor forma posible. De manera que las 2 opciones más inmediatas son diálisis peritoneal o hemodiálisis. Las 2 son igual de efectivas, las 2 tienen el objetivo de remover exceso de toxinas y exceso de líquido. Se tendría que ya valorar de forma individual con cada paciente su actividad física, su entorno familiar y ver cuál es la terapia que es más adecuada para él. Yo creo que el sistema de salud en general atraviesa una crisis importante y las enfermedades renales definitivamente experimentan muchos obstáculos, pero ¿cuáles son las principales barreras en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? La principal barrera yo diría que es el desconocimiento o la desinformación, el temor a que si yo voy con un nefrólogo y ve que mi riñón está mal, luego me va a querer dializar y yo no quiero, entonces mejor me espero, busco en internet, le pregunto a mi vecina. Este miedo, porque no conocemos la enfermedad, es una de las principales causas, porque aunque sí nuestro sistema de salud tiene algunas cuestiones que son perfectibles, existen muchas campañas de detección que cualquier persona con derechohabiencia o sin derechohabiencia de un instituto público en particular tiene acceso. Y para saber si yo tengo algún problema en el riñón es realmente muy sencillo. Basta con hacer un ultrasonido renal, que es un estudio de imagen, y exámenes de laboratorio de sangre y de orina que me puedan decir realmente cuánto funciona mi riñón. Entonces, creo que por eso espacios como este son tan buenos, porque nos permiten llevar esta información, que es información verdadera, a las personas que lo necesitan. Entonces, la principal barrera, los bulos en salud, esta información errónea, el que ya cualquier persona pueda crear un blog, una página y pueda dar recomendaciones médicas, cuando en realidad no cuenta con la preparación, no cuenta con el conocimiento. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que desconocemos que podemos estar en riesgo de tener una enfermedad en el riñón, y si ya la tenemos, acudimos a buscar información en fuentes que son poco confiables. De manera que llegan entonces a etapas ya muy avanzadas. Hasta ese momento tienen la asesoría o la atención por parte de un nefrólogo, y nuestro abanico de posibilidades de tratamiento que ofrecerle, pues sí, ya se ve muy limitado. ¿Qué información tan relevante y cuántos consejos útiles hemos podido conocer el día de hoy? No cabe duda que podemos empezar a prevenir las enfermedades renales como otras enfermedades, conociendo los factores de riesgo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente. Yareli, ¿qué conclusión le dejas a nuestros seguidores?
La conclusión que quiero dejarles es que abracemos, como bien mencionaste, esta cultura de la prevención. En la actualidad existe un sinfín de herramientas donde podemos nosotros acceder a información, saber de nuestra salud. Debemos ser responsables con el cuidado de nuestra salud, pero los invito a que busquen información científica, información confiable, y que antes de cualquier acción que quieran llevar a cabo, busquen y platiquen con su médico de confianza. Estoy totalmente convencido de que los pacientes siempre tienen un mejor pronóstico cuando acuden tempranamente con los profesionales para atenderse. Por favor, Yareli, dinos cómo pueden contactarte todas aquellas personas que tengan alguna duda o pregunta sobre el tema. Bueno, pues encantada. Cualquier situación estoy a sus órdenes. Pueden visitar mi página web. Es www.yarelivillegasnefrologa.com. Las personas que utilizan más el Instagram, también nos encontramos ahí como doctora.nefrona, doctora escrito así completo. Y en Facebook estoy como doctora, abreviado DRA. Yareli Villegas, /nefróloga. Voy a tomar nota de todas esas direcciones y las voy a colocar en el comentario o en el pie de publicación del podcast o del programa en YouTube. Antes de despedirnos, quisiera pedirte que por favor nos firmaras la pelota de rehabilitación y expertos que los pacientes tanto me preguntan en las consultas quién las firmó. Y pues para mí es un gusto decirles que los invitados al programa de rehabilitación y expertos son los que plasman sus autógrafos en esta pelota de béisbol. Es un honor totalmente para mí. Voy a dibujar un riñoncito también para que no se olviden. Aquí está. Muchísimas gracias. Yareli, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, y también muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este proyecto. Por favor, suscríbanse y compartan esta entrevista con sus amigos y con sus familiares. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto.